Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Ahora estrenando una nueva temática en nuestro rinconcito. Como siempre, los hermanos que nos ayudan en este espacio con tanta creatividad, con tanta diligencia y con tanto arte que lo hacen, estamos junto al pozo de la mujer samaritana, al discutido pozo de Jacob, ¿sí? De aquellas historias maravillosas que conllevan, y a propósito de la cuaresma que estamos prontos a entrar ya la próxima semana, entonces se ha cambiado esta temática y está muy, muy bonito. Bueno, quiero compartir en esta mañana, o a la hora que usted nos mire, quizás sea tarde o noche, quiero compartirle estos mensajes de la palabra de Dios que nos ilustran, que nos iluminan y que nos llenan de fe y de esperanza, ¿sí? Uno de ellos fue este milagro, no es precisamente el tema de hoy, pero cuando nosotros caminamos en la vida, sea que sea donde vayamos, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, hoy en la mañana yo salí temprano de aquí de la casa, o medianamente temprano de aquí de la casa, a una institución financiera, tenía que hacer una consulta, y mientras fui y volví, principalmente ya cerca de la institución financiera que queda dentro de un pequeño centro comercial, hay gente que va y que viene, hay gente que pasa, y uno puede mirar quizás la actitud superficial de ellos, quizás algunos esbozando una sonrisa, otros se les nota la cara de preocupación, otros no dan lugar a pensar que alguna emoción prevalezca, porque de pronto están conversando y no dejan ver en sus expresiones las emociones o las situaciones que dentro de sí estén pasando. Lo que sí sé que es cierto es que todos nosotros, aunque tengamos una apariencia a veces provocada, a veces sin darnos cuenta, no necesariamente lo que reflejamos es lo que estamos viviendo dentro. Y nosotros no podemos imaginar de modo alguno que todas las personas, porque quizás no están llorando o no están sufriendo o no se les ve en una queja permanente, no por eso están felices, contentos y no están pasando problemas. Toda la gente tenemos problemas de distinta índole. Que la gente reflejemos o manifestemos nuestro quebranto, dolor, angustia, ira, indignación, impotencia, de distinta manera, eso es otra cosa, pero todos en nuestras vidas tenemos algo que nos preocupa, algo que nos inquieta, algo que nos impulsa a tener tal o cual actitud. En el caso de los cristianos, obviamente, cuando tenemos preocupaciones, dificultades, adversidades, tratamos de desahogarlo a través de la oración, que no solo es la mejor manera de desahogar, el poder alivianar nuestras cargas, exponiendo delante de Dios, del único que puede hacer algo, nadie más puede hacer nada, agotando sí la parte humana, lo que nos corresponda, pero la oración tiene esto de comunicarnos con Dios, tiene esto de que mi desahogo no son palabras que van al viento, sino que van delante de la presencia de Dios, y de un Dios que, como quiero demostrarle hoy, está constantemente cruzándose en nuestro camino y sabe su cruzada en medio de las personas y de las situaciones que atravesamos las personas. No es coincidencial, no es al azar, sino que es totalmente premeditado, totalmente preestablecido, totalmente diseñado en la mente y en el plan divino de Dios para nuestras vidas. Tenemos muchos ejemplos en ese sentido, y yo quiero compartirle uno que me ha llamado la atención siempre, más que nada por la condición del sitio en donde esto se dio. Esta historia que quiero compartirle, que quiero leerle y luego un poquito desglosarla, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 11 al versículo 17. Lucas, capítulo 7, del versículo 11 al versículo 17. La palabra de Dios dice así. Le pido por favor que me siga con atención y con la debida reverencia que amerita, y si tiene a bien puede seguirlo en la pantalla de su receptor, porque ahí saldrán estos versículos. Dice así:
Lucas capítulo 7 del versículo 11 al 17. Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor le vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bueno, yo le decía que cuando nosotros vamos de un lado a otro, caminamos en el trajín de nuestras vidas, no sabemos lo que están viviendo las otras personas, lo que están pasando, lo que en su interior quizás está acaparando con emociones de tristeza, de angustia, de desolación, en fin. Y esta vez es así, ¿sí? Nosotros encontramos aquí algunos aspectos que yo quiero destacarlo, porque son aparentemente informaciones que no tendrían mayor trascendencia, pero que cuando nos detenemos un poquito a mirarlas, vemos la grandeza de la misericordia y el favor de Dios. Dice que Jesús iba a esta ciudad. Esta ciudad se llamaba Naín, que significa placentero o disfrute, ¿sí? Era una ciudad pequeña, apartada, digamos, de la vía principal. En realidad, para poder llegar a esta ciudad, había que desviarse por un único camino pequeño que conducía, era el camino de entrada y de salida de esta ciudad. Y digo, el nombre era Naín, que significa placentero. No porque esa ciudad ofrecía placeres, ofrecía disfrute, ofrecía gozo o distracción. Simplemente porque era un lugar cuya ubicación, cuyo clima, cuya topografía, cuya geografía permitía tener una vida tranquila, una vida placentera. Y dice que Jesús iba allá. Era un sector que los cercanos trataban de acudir en sus tiempos de descanso, de vacación, en sus feriados, para más o menos calzar con el lenguaje que manejamos hoy. Y dice que Jesús iba con sus discípulos, iba con mucha gente a este lugar placentero, a este lugar bonito, a este lugar propicio para un recogimiento, para un tiempo de paz, de tranquilidad. Y se detuvo a la puerta, porque en medio de lo que aparentemente era este lugar placentero, había dolor, había quebranto, había una persona que estaba desconsolada, que se sentía abandonada, que estaba en un quebranto extremo, porque era una mujer viuda y lo único que ella tenía era un hijo, y ese chico había muerto. Usted puede imaginar el desamparo, usted puede imaginar el dolor, el quebranto que estaba viviendo, experimentando esta mujer. Usted pudiera quizás imaginar la reacción que ella pudo haber tenido ante Dios, de decir: ¿por qué me quitas lo único que tengo? Si Él era el motor de mi vida, si yo vivía para Él, Él era el todo, porque era mi compañía, porque era mi apoyo, mi motivación. Y en un lugar en el que se espera que era espacio bonito para sentirse placenteramente, para disfrutar, para descansar, para regocijarse, había dolor. Por eso le digo que nadie sabe lo de nadie. Podemos ver caras, podemos ver sonrisas, podemos ver fisonomías, podemos escuchar palabras, pero lo que está dentro, por más placentero que sea el exterior, lo que está dentro, a veces, no siempre, gracias a Dios, pero a veces es dolor, quebranto, zozobra, angustia, desolación, impotencia, por las cosas que pasan en la vida, ¿sí? Esa desolación que tenía ella, de que su todo, su único hijo y siendo viuda, le era quitado,
nunca posiblemente iba a hallar consuelo. Quizás se esperaría, la expectativa es de que llegue a tener un poco de resignación, aceptar con el pasar de los días, aceptar la voluntad, aceptar una realidad que uno quisiera negarse, pero toda esperanza habría muerto en ella. Y Jesús fue allá. Él sabía que esto había acontecido a esta mujer. Sí, yo me atrevo a creer que él fue allá no solo porque era un lugar placentero, sino que él fue porque él sabía que tenía que encontrarse con esta mujer, porque tenía algo no solo que hacer, sino que decir y demostrarle a esta mujer. Miren los acontecimientos. Dice que él llegó a la puerta de la ciudad cuando la caravana fúnebre salía, ¿sí? Normalmente los lugares de entierro, que no eran los cementerios como los que conocemos hoy, lugares predestinados e inclusive hoy en día son muy bonitos, sino que antes se buscaban cuevas, se buscaban espacios, unos que ya la naturaleza proporcionaba para poder dejar ahí a los que se adelantaban. Otros tenían que ser creados, pero no era un espacio específico, sino donde se podía hacer y destinar para estos fines. Y esto tenía que ser fuera de la ciudad, por todo lo que implica el dejar a una persona sin vida para que continúe con su proceso de descomposición. Y por eso es que ellos estaban ya saliendo de la ciudad, es decir, dando los últimos pasos para cumplir lo que correspondía, sabiendo que toda esperanza humana había concluido. Ya no había nada más que hacer. Si algo se agotó y se hizo en buena hora, y si algo no se hizo, pues igualmente ya era tarde. ¿Cómo me permití llamarle a esta pequeña charla? Acogiéndome quizás al clamor, acogiéndome quizás a la angustia, acogiéndome a la expresión que muchas veces sale en medio del dolor, me permití llamarle así: Jesús, crúzate con mi dolor. Jesús, crúzate con mi dolor, porque esto es lo que pasó, que Jesús se cruzó con el dolor de esta mujer y detuvo la caravana fúnebre, detuvo a las personas que acompañaban en el profundo y terrible dolor, tratando de solventar de algún modo con su presencia, traer un consuelo a esta mujer. Pero quien se cruzó ahí no fue alguien con bonitas palabras. Quien se cruzó ahí no fue, a pesar de que sé que Jesús iba con sus discípulos, muchos de ellos, no fue una caravana de gozo, de alegría para contrastar su dolor. Quien se cruzó ahí no fue un grupo que tenía la condición de cumplir ciertos rituales o ciertas palabras tratando de animarla. No. Quien se cruzó ahí es el único que puede cruzarse en momentos de dolor y que trae no solo alivio, sino una firme esperanza. Porque quien se cruzó ahí fue Jesús. Y Jesús se cruza con la caravana del dolor, con la caravana de la muerte. Había una caravana que venía para demostrar que aún en medio de lo que humanamente podemos decir que es el fin de algo, se cruzaba la caravana de la vida, la caravana de la esperanza, la caravana del amor. Porque Jesús se cruza, detiene el féretro, consuela a la mujer, le dice: no llores. Yo sé que muchas veces hemos dicho palabras similares, como me identifico con tu dolor, como cuenta conmigo. Yo sé que nos han dicho también palabras de esa índole y que son valiosísimas porque nos demuestran un apoyo, una solidaridad, pero son palabras humanas. La palabra de Dios, la palabra de Jesús, la palabra de la vida que es Él, porque Él es vida, es diferente. No solo consuela, sino que alienta, sino que genera una nueva esperanza.
Él se cruza, detiene, dice que extendiendo su mano detuvo el féretro. Habían muchas manos que estaban llevando al difunto al lugar que correspondía. Pero fue suficiente una mano del Señor para interrumpir, para cruzarse con el dolor de esa mujer y para interrumpir el proceso que humanamente terminaba siendo lógico. Porque mi Señor Cristo Jesús no es lógico. Él camina sobre las aguas. Él vence a la muerte. Él detiene los vientos impetuosos. Él ordena al mar que se calme cuando su oleaje pone en peligro. Él es Dios. Ellos no reconocieron como tal, simplemente dijeron: es un profeta poderoso que está entre nosotros y que Dios ha mandado porque se ha apiadado de su pueblo judío. Era en la región de Judea que sucedió este milagro. ¿Qué hacemos nosotros? O quizás como una sugerencia, no como una fórmula, jamás. Con Dios no hay fórmulas. Dios es Dios personal y trabaja de tal manera con cada uno que en otros casos podrá ser ejemplificador, pero no exactamente procurando un mismo resultado. ¿Qué puedo decir yo cuando estoy en medio del dolor y le digo: Jesús, crúzate con mi dolor? Puedo decirle: Señor, extiende tu mano. Puedo decirle: Señor, di tú la palabra, es suficiente y bastará. Porque reconozco que tu mano como tu palabra son poderosas, porque tengo la plena convicción de que tú eres Dios, de que yo puedo recibir abrazos, de que puedo recibir manos apretadas, de que puedo recibir palmoteadas de solidaridad y amistad, pero yo quiero que tu mano toque mi dolor. Yo puedo recibir palabras que me alienten, que comprometan respaldo. Yo puedo recibir palabras muy bonitas, llenas de sentimiento sincero, pero yo quiero que tu palabra ordene para que mi dolor dé un giro y se vuelva en esperanza. Él extendió su mano. Extiende tu mano en nuestro dolor, Señor. Él habló y ordenó, dijo: joven, levántate. Joven, levántate. Para todos los que están aquí, tú puedes estar muerto. Pero aquí viene algo que es sumamente importante y quiero explicar un poquito más de esto para concluir este corto, pequeño, pero contundente mensaje de esperanza y de fe que hay en Cristo Jesús. Él detuvo, le ordenó, le dijo: levántate. Y lo que sucedió fue eso. Nadie esperaba, nadie imaginaba. ¿Quién podía pensar que algo así pueda suceder? Quizás alguien podría haber estado advirtiendo que es un impertinente al cruzarse y hacer algo así, como detener un féretro. Pero dice que el joven se levantó con evidencias de resurrección, porque comenzó a hablar. Es decir, no fue una ilusión óptica, no fue una falsa expectativa, no fue un tiempo de escapar de la razón. No, fue una realidad. El joven se levantó y comenzó a hablar y comenzó a dar claras demostraciones de que aquel que tocó, aquel que habló, aquel que actuó, aquel que se cruzó en medio del dolor, sabe hacer las cosas y tiene el poder para lograrlo, porque es Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que posiblemente, aunque a veces tengamos una cara de placer, de satisfacción, de tranquilidad, de firmeza, de que todo marcha bien, Dios va, porque sabe que podemos tener y mantener una imagen, pero Dios conoce nuestro dolor. Dios conoce lo que estamos viviendo interiormente. Dios sabe de sus noches de insomnio, de sus madrugadas de oración, de sus lágrimas en soledad, de las mías y de todos y cada uno de nosotros. Y Dios va en pos de nosotros. No es que nuestro dolor le atrae. Él fue antes de que sepultaran al joven. Él llega a tiempo y usted dirá: pero si llega a tiempo, entonces tenía que haberlo evitado. Ahora quiero explicar esto de manera importante, porque hay también otros ejemplos
tanto en el Nuevo Testamento, es decir, relacionados directamente con la presencia y manifestación poderosa del Dios Hijo Jesucristo, como en el Antiguo Testamento a través de profetas como Elías, como Eliseo, y que se han visto milagros de esta naturaleza de resurrección, es decir, de personas que murieron humanamente comprobado y resucitaron. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Resucitaron ya para vida eterna? No, no resucitaron porque no siguen eternos. El hijo de la viuda del Antiguo Testamento, el hijo de esta viuda, Lázaro, no es que siguen vivos y resucitaron, sí resucitaron y luego con seguridad volvieron a morir. Y luego con seguridad terminaron como los demás. Que a ellos se les extendió un tiempo de misericordia, que a ellos se les otorgó el ser beneficiarios del poder de Dios, claro que sí. Pero todos ellos volvieron a morir. De Lázaro se sorprendían, porque mucha gente le había conocido a él y a sus hermanas, y querían ver qué tan cierto era lo que había sucedido. De este muchacho igualmente, y todos murieron. Entonces, de manera simple, podríamos decir, pecando de tontos. ¿De qué sirve que una persona sea resucitada por el poder de Dios o sea prolongada su existencia si igual va a morir? Es para demostrar que Jesucristo es la resurrección y la vida. Palabras que pronunció delante del sepulcro de Lázaro a sus hermanas y les dijo: porque los que aún estén muertos en mí vivirán. Lo que Jesús estaba haciendo con Lázaro, con este muchacho, lo que hizo a través Dios de los profetas del Antiguo Testamento, que resucitaron personas, el poder de Dios lo resucitó usando personas, es demostrar que después de esta vida hay otra vida, y que a esa otra vida todos los que llegáramos a morir vamos a resucitar, porque en Él está el poder de resurrección. De tal manera que esto que parece una linda historia con un maravilloso final, tiene un punto doctrinal sumamente importante, trascendente, es un pilar de la doctrina de la vida, no solo de la doctrina cristiana, que es saber que después de esta vida hay otra vida. Y después de esta vida nosotros vamos a resucitar para vivir esa otra vida, en el lugar que nosotros en esta vida escojamos, sin la presencia de Dios por la eternidad, o en condenación eterna, donde es el suplicio, el llanto, el crujir de dientes, la angustia, la desesperación, la desolación. Entonces sabemos que sí va a suceder. ¿Por qué? Porque nos ha dado claras muestras de que la gente resucitó. Es decir, si Él tiene el poder de resucitar, lo va a hacer con todos. Lo que no va a hacer con nadie es llevarle a un lugar que no le corresponde. Es decir, Dios no va a ser injusto con absolutamente nadie, porque Él no va a dejar pasar al impío por justo ni al justo por impío, sino que cada quien tendrá su lugar. Este hijo murió luego, sí murió luego, no sabemos si murió él primero o murió primero la mamá, no sabemos. Lo que sí sabemos es que tanto él como su madre y todos los que miraron, los que venían en la caravana de la muerte y los que se cruzaron con la caravana de la vida, que es Cristo Jesús, entendieron que aún muriendo en Cristo hay esperanza, porque tenemos la esperanza de una vida nueva, eterna y de paz, si es que seguimos sus mandamientos, sus principios, si es que tratamos de vivir para agradarle al Señor, si es que somos lo suficientemente gratos de reconocer las bondades de Dios en nuestras vidas. Así que sí volvió a morir Él, pero Dios dejó la demostración a través de su Hijo Jesucristo. Primero, que Jesucristo es Dios, que en Él está el poder, tanto así que le resucitó. Y le resucitó, y claro, la siguiente vez que Él volvió a morir ya de manera definitiva, digamos, aquí en la tierra, ¿sí? Ya no hubo tanta lágrima, ya no hubo tanto llanto, ya no hubo tanta desazón, porque sabían que hay una esperanza futura, porque hay una vida futura, porque la resurrección es una realidad que ha sucedido y que va a volver a suceder en nuestras vidas. Es distinto enfrentar un dolor sin conocimiento de Dios y enfrentar un dolor con esperanza, con expectativa y por lo tanto con un consuelo enorme cuando estamos con Dios. Yo no sé cuál es la situación que pudiéramos estar pasando
o las que pudieran aparecer, porque así como dice aquí la palabra, aconteció después. Así acontece hoy, aconteció hace poco tiempo, acontecerá después. Así es la vida. Yo no sé, digo, lo que haya acontecido, lo que esté aconteciendo o lo que pudiera acontecer. Solo le quiero dejar dos recomendaciones. La una, frente al dolor, al quebranto, dígale: Jesús, crúzate con mi dolor. Y la otra, sepa que en Cristo Jesús, aunque haya dificultades, hay fe y hay esperanza cierta. Que Dios bendiga nuestras vidas en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará